Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y llegamos a un capítulo muy especial y controversial también, pero que es un capítulo que se usa mucho para explicar la diferencia de haber recibido al Espíritu Santo en la conversión, lo cual es el sello, la morada del Espíritu Santo, con respecto a haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo, que viene con la evidencia física inicial de hablar en otras lenguas. Y este versículo, este capítulo 19, nos marca esta diferencia muy clara, lo cual espero que si hubiera alguien que oye y aún todavía tiene una pregunta, tiene una inquietud, una duda, una confusión en relación a esto, en relación a ¿tengo al Espíritu Santo porque me convertí a Cristo? Claro que lo tengo. Cuando usted creyó en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo hizo morada en usted. Es el espíritu de regeneración. Usted fue regenerado por el Espíritu Santo. Se refiere a convertirse en una nueva criatura, el nuevo nacimiento. Y este es algo que opera el Espíritu Santo para hacer esto. Por la fe en Jesucristo, su obra en la cruz del Calvario, hemos sido lavados por la sangre de Cristo, todo pecado, toda mancha. Hemos sido santificados, o sea, hemos sido hechos santos, y hemos sido justificados, o sea, hemos sido declarados justos delante del Padre, a través de la preciosa sangre de Cristo y nuestra fe en Él. Hemos sido declarados justos. Entonces, ahora ese creyente está capacitado para recibir la morada del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo puede entrar, penetrar su ser, su vida, su alma y hacer morada allí. El Espíritu Santo hace de ese creyente su templo, su trabajo, su obra. Comienza a funcionar para llevar a ese creyente a esa estatura en Cristo Jesús, a una madurez espiritual. Bueno, entonces ha sido sellado, marcado, o sea, ese creyente es propiedad de Dios. Marcado, y la marca, el sello es el Espíritu Santo. Pero entonces, eso es una cosa. El bautismo con el Espíritu Santo, esta es una experiencia que se recibe después que la persona nació de nuevo, no importa si fue un minuto después o una hora después o un año después. Pero esta es la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Una cosa es el nuevo nacimiento, nacer del Espíritu, y otra cosa es ser bautizado con el Espíritu. ¿Entienden? Cuando recibimos el bautismo con el Espíritu Santo, lo recibimos porque ya nacimos de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Primero tuvo que haber nacido de nuevo, tuvo que haber sido regenerado, haber nacido del Espíritu, ¿amén? Nuevo nacimiento, para que esa persona pueda recibir el bautismo. Bautismo significa que ha sido inmerso completamente en algo. En este caso es en el Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Los creyentes en la iglesia primitiva eran enseñados esto automáticamente. Cuando Priscila y Aquila encontraron a Apolos y dijeron, no, la verdad que este muchacho tiene
tremendo predicador, es elocuente, sabe hablar, es ferviente, pero le falta algo. ¿Vieron cuando hay predicadores, hay maestros de la palabra evangelista y dicen, todo lo que dijo lo dijo bien, pero está bien orientado, tiene ímpetu, tiene energía, tiene carisma, pero falta algo. ¿Qué es lo que le falta? Le falta el bautismo con el Espíritu Santo. Le falta la llenura del Espíritu, le falta la unción del Espíritu Santo. Amén. Y sin la unción del Espíritu Santo sobre la vida de ese predicador, de ese maestro, de ese obrero, amén, ¿cómo podrá ser hecha la obra del Señor? Hay mucha maquinaria humana, hay mucha energía humana, hay mucha voluntad humana, hay muchas estrategias humanas, mucho pensamiento, método humano, mucho de todo eso que pueda llegar a ser, ¿no?, religioso, bueno, pero no es enteramente del Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo es esta experiencia por la cual el Señor quiere que todo creyente pase. ¿Por qué? Porque Él pagó en la cruz del Calvario también para que nosotros tengamos todo lo que está disponible del Espíritu Santo tener. Y nosotros necesitamos toda la ayuda que hay disponible del Espíritu Santo. Todo lo que el Espíritu Santo tiene para dar, y Él es Dios, nosotros desesperadamente lo necesitamos. Entonces, de esta manera, los creyentes en la iglesia primitiva recibían al Señor Jesucristo y ahí directamente oraban, les enseñaban, les explicaban, imponían las manos, a veces sí, a veces no, para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Esto era algo dado en la iglesia primitiva. Y la voluntad del Señor es que todos lo reciban. El Señor no hace acepción de personas. No es que dice, estos son bautistas y para estos es el Espíritu Santo. No. Para los pentecostales sí, porque no, es para todos, es para todo creyente. Pero así como con todas las cosas que el Señor tiene para dar, deben ser recibidas y son recibidas solamente por la fe. No recibimos el bautismo con el Espíritu Santo por obras, así como no recibimos la salvación por las obras, sino solamente por la fe en Cristo y este crucificado. Si usted lee este texto y usted lo deja y dice, bueno, eso fue para aquellos discípulos en ese tiempo, pero hoy yo no necesito el bautismo con el Espíritu Santo. Si usted dice que usted no necesita el bautismo con el Espíritu Santo, yo le preguntaría, ¿por qué usted piensa que no necesita el bautismo con el Espíritu Santo? Piense en eso mientras tanto que empezamos a leer capítulo 19 del libro de Hechos. Dice así la palabra del Señor. Y aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos. Vamos a dejar hasta ahí ahora. Ahí dice que entonces Pablo va para Éfeso y se encuentra a ciertos discípulos. ¿Qué significa que se encuentra a ciertos discípulos? Siempre que la palabra habla acerca de discípulos, se está refiriendo a seguidores de Cristo, a personas que han nacido de nuevo, a hermanos y hermanas en Cristo Jesús, ¿cierto? Estos eran ya convertidos. Tenemos que entender eso para empezar. Estos discípulos ya eran seguidores del Señor, ya se habían convertido, ya habían oído el Evangelio, lo habían recibido en su vida y en su corazón. Entonces, Pablo les dice, ¿en qué pues fuisteis bautizados? El versículo 2. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Fíjense la pregunta, por favor, preste atención. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Bueno, vean la pregunta y vean la respuesta otra vez.
Voy a leer la Biblia de Estudio del Expositor ahora, porque la pregunta fue hecha, pero la pregunta en realidad debió ser formulada mejor de esta manera. Quiere decir, después que ustedes recibieron el Espíritu Santo, después que ustedes creyeron, ok, lo vuelvo a decir, después que ustedes creyeron, o sea, después que ustedes fueron salvos, recibieron el Espíritu Santo. Eso es lo que quisieron decir, lo que quiso decir el texto. Habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis, o habiendo creído, recibisteis. Después de haber creído, recibisteis el Espíritu Santo. ¿Se entiende? O sea, después que ustedes creyeron en Cristo Jesús, recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Ya lo recibieron? Entonces dicen, no, ni siquiera habíamos oído de que existiera tal cosa, ni siquiera aún no hemos oído si hay Espíritu Santo o de que hubiera Espíritu Santo. Cuando ellos le dicen esto a Pablo, no significa que ellos no conocieran o no supieran sobre la existencia del Espíritu Santo o que nunca habían oído sobre el Espíritu Santo. No está diciendo eso. Ellos están diciendo, lo único que conocemos es el bautismo de arrepentimiento, como predicaba Juan el Bautista, el bautismo de arrepentimiento, salvación. Pero nunca habíamos oído de que habría algo acerca del Espíritu Santo o bautismo con el Espíritu Santo. De eso nunca oímos. Así como muchos todavía no han oído. Pero hay muchos otros que sí han oído, pero el problema es que no creen en el bautismo con el Espíritu Santo. Y están cerrándole la puerta. Mire, le digo a qué le están cerrando la puerta. Le están cerrando la puerta a una vida de poder. El poder es inherente al Espíritu Santo. Y es por lo que Cristo hizo en el Calvario. De esta manera, literalmente estaban diciendo, habiendo creído, usted ya recibió, y sabemos que estos hombres ya eran salvos, porque cada vez que se usaba la palabra discípulos en el libro de Hechos se refiere a las personas que habían aceptado a Cristo. Pablo reconocía que estas personas, aunque eran salvas, todavía no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Esto es real. Esto es real. Esto es algo que se puede discernir. Sí, se discierne, hermanos. Se discierne. Se puede ver. Conoce uno a los hermanos, a las hermanas, o a veces uno no los conozca mucho, pero de todas maneras se puede ver, se puede percibir, se puede discernir en el Espíritu que quién está lleno del Espíritu Santo y quién aún no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Por eso es que muchas veces, haciendo llamado para recibir, haciendo llamado al altar para recibir el bautismo con el Espíritu Santo, yo veo que hay personas que quedaron sentadas, pasan muchos, pero veo que hay personas que todavía se quedaron en sus asientos, como diciendo, yo no necesito al Espíritu Santo. Porque si no hay una respuesta si no hay un deseo, un anhelo, una búsqueda, no hay fe, sea es incredulidad, que en realidad es incredulidad, eso es lo que es, ¿no? Sea por temor, sea vergüenza, sea lo que sea orgullo, pero hay incredulidad en el corazón. Entonces no responden y no pasan al frente. Déjenos, queremos pedirle al Señor todos juntos, orar, para que reciban todos el bautismo con el Espíritu Santo. Porque es que el Señor quiere bautizar con su Espíritu Santo. Es Jesús el bautizador con el Espíritu Santo. Y las personas no están queriendo esto, no están buscando. Yo digo, ¿para qué vienen a la iglesia?
sino es para buscar más del Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo pueda tomar más control, que el Espíritu Santo pueda dirigir más la vida de uno, dirigir todo en nosotros, así como vemos esta dirección tan hermosa del Espíritu Santo en la vida de Pablo, de Pedro, de Silas. ¡Qué belleza, qué hermoso, hermano, poder vivir de esta manera, andar en el Espíritu! Pero si nosotros rechazamos un aspecto, ¿verdad?, de Cristo, sí, lo aceptamos como el Salvador, ya está. Y gloria a Dios, haremos del cielo nuestro hogar eterno. Pero sin embargo, Jesús, como el bautizador con el Espíritu Santo, ya ese aspecto de Cristo no lo queremos recibir. Esto no es aceptable y esto no le agrada al Padre. ¿Sabe por qué? Cuando los hijos de Israel tenían que ofrecer sacrificio al Señor, tenían que ellos tomar un cordero y degollarlo, ¿no?, exprimir toda la sangre, cocinarlo y comerlo todo. Esto fue cuando estaban ya por salir los hijos de Israel, estaban por salir de esa cautividad egipcia, recuerden. Y entonces el mandato del Señor es todo el mundo que se meta en sus casas, entonces tienen que pintar los linteles de la puerta con la sangre de ese cordero. Cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros, representativo de la cruz de Cristo, el perdón de pecados. Entonces esa familia tenía que meterse en la casa, asar ese cordero, ese animal, y comerlo. Dice, tenían que comerlo todo. Si la familia era muy, muy pequeña en número, tenían que juntarse con el vecino de al lado, para asegurarse que ese animal fuera comido todo. No podía quedar nada, ¿entienden? De la misma manera, eso nos enseña que nosotros participamos de Cristo todo. No es que recibimos a Cristo una parte y no creemos que Él sana, no creemos que Él bautiza, no creemos que Él viene otra vez. No, cuando recibimos nosotros a Cristo Jesús, le recibimos como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro venidero Rey, nuestro pastor de pastores, nuestro bautizador con el Espíritu Santo, nuestro proveedor, gloria a Dios, nuestro consejero, nuestro maestro, nuestro todo, nuestro sanador, nuestro libertador, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos, por ejemplo, no entienden que Jesús, Él es nuestro libertador sobre los poderes de las tinieblas. Han creído en Jesús como el Salvador del alma. Amén. Pero entonces no creen que puedan ser libertados de la opresión demoníaca. Y van y buscan ayuda en otro lugar. No, Jesús, Él es todas las cosas y todo aquello que el hombre necesita. No podemos decir, creo en Jesús en este y en este y en este aspecto, pero ya como bautizador con el Espíritu Santo no le recibo. No creo, no lo acepto. Nosotros estamos rechazando un aspecto de Cristo Jesús, un oficio de Cristo Jesús. Él es también nuestro gran sumo sacerdote, Él es nuestro mediador, Él es nuestro intercesor, Él es todo para nosotros. Y el aceptar a Cristo significa aceptar a Cristo en todos sus oficios y en todas sus facetas, en todo lo que Él puede hacer. Gloria sea su nombre. Amén. Muchos dicen, no, acepto sí al Espíritu Santo, pero cuando se habla acerca de recibir el bautismo con el Espíritu Santo, y se dice que esta evidencia física inicial de recibir el bautismo es el hablar en lenguas. Lo tenemos en el libro de Hechos. Hablaban en lenguas, en un caso dice, y profetizaban. Había denuedo, habían otras marcas también de que habían recibido el bautismo con el Espíritu Santo, pero la primera era hablar en lenguas. Nosotros no estamos detrás de las lenguas, estamos detrás de más del Espíritu Santo. Pero sucede que esta evidencia inicial
es la de hablar en otras lenguas. Es algo maravilloso, hermanos, es una bendición grandísima el poder en otras lenguas, en otros idiomas, el expresar la magnificencia de Dios, declarar las maravillas de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios. En otras lenguas, adorar al Señor en otras lenguas. Esto no es balbuceo, por favor, que nadie falte el respeto a este don, a esta promesa del Padre que Él nos ha dado y el Hijo. Mucho cuidado cómo se habla del bautizador con el Espíritu Santo, que es Cristo también. Oh, gloria sea el nombre del Señor. El creyente es el que habla las lenguas. El Espíritu Santo te está dando de qué hablar. Tienes que hablar lo que el Espíritu Santo te da de hablar. Él te lo está dando. Y si el Espíritu Santo te está dando una lengua para hablar, te está dando frases, te está dando palabras, lo único que puede impedir que tú no hables estas palabras, glorificar a Dios en otras lenguas, es la incredulidad. La incredulidad es lo que es pecado. Eso es lo que es pecado. Podemos decir, sí, creo en el Señor en esto, pero en esta otra parte de Cristo no creo. Y tengan mucho cuidado, por favor, de entrar en esa situación. ¿Crees en Cristo? Cree en Cristo completamente, totalmente, en todos los oficios que Cristo tiene. Cree en todo por lo cual Cristo murió. Él murió para darnos salvación. Él murió tras esa salvación, tras ese gran plan de redención y esta salvación tan grande que tenemos, hay múltiples y eternos regalos de Dios. El bautismo con el Espíritu Santo es un regalo. Y si bien el Señor te da un regalo como este, ¿acaso tú vas a rechazarlo? Y dirás, no, ya tengo suficiente, no necesito más. Todos necesitamos más. Necesitamos todo lo que el Señor tiene para dar. Tenemos a Cristo, dice, y con Cristo todas las cosas. Y estas todas las cosas también incluye el bautismo con el Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Oh, yo quiero ser renovada más y más con el Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos que dice, ellos le responden, estos discípulos, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Otra vez, no significa que no supieran sobre la existencia del Espíritu Santo, sino que ellos no eran conscientes de que había llegado esta época, esta edad del Espíritu Santo, y que los creyentes podían literalmente ser bautizados con Él, llenos con Él. En la salvación el Espíritu Santo bautiza a los pecadores que creen, colocándoles en Cristo Jesús. Y en el bautismo con el Espíritu Santo es Jesús el que bautiza a los creyentes en el Espíritu Santo. Como dijo Juan el Bautista, yo, a la verdad, os bautizo con el bautismo de arrepentimiento, pero aquel que viene después de mí, cuyas sandalias no soy digno de desatar, él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. ¿Ven? Entonces, versículo 3 dijo, ¿en qué pues sois bautizados?, les pregunta Pablo. Después de preguntar sobre el bautismo del Espíritu Santo, entonces Pablo dice, bueno, no saben de qué se trata esto del bautismo con el Espíritu Santo. Dice, bueno, entonces, ¿en qué fueron bautizados? Y estos discípulos dijeron, en el bautismo de Juan. O sea, el único bautismo que conocemos es el de Juan, o sea, el de agua. Es decir, bautismo de arrepentimiento, salvación. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Es todo lo que había disponible hasta ese tiempo. Ellos no supieron lo que sucedió el día de Pentecostés. Estos discípulos no conocían esto. Estos discípulos no supieron de esta promesa del Padre.
Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en él, que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Sin duda, Pablo dijo mucho más, seguramente explicó, predicó, habló. Sin embargo, la evidencia es que ellos al instante creyeron y aceptaron lo que Pablo dijo, y entonces quisieron esto que Pablo estaba hablando, de lo que Pablo estaba ofreciendo. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, quiere decir, por la autoridad del Señor Jesús. La única fórmula baptismal está en la palabra del Señor y es la que se encuentra en Mateo 28:19, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, en realidad vemos que estos discípulos ni siquiera habían sido bautizados en agua. Lo único que había sucedido con estos discípulos es que ellos habían simplemente creído en Jesús para salvación del alma. Se habían arrepentido de sus pecados y habían puesto su fe en Cristo Jesús, conforme a lo que había predicado Juan el Bautista. Porque aquí vemos que fueron bautizados, pero después que fueron bautizados en agua, vean el versículo 6 que dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, esto constituye un principio bíblico, es bíblico imponer las manos, ¿ok? Es bíblico. Para aquellos que dicen, no, imponer las manos, no, sí, es bíblico poner las manos sobre los enfermos, ungirles con aceite, orar por creyentes por bendición, y también imponer las manos para recibir el bautismo, orar por esos creyentes para recibir el bautismo con el Espíritu Santo, aunque no necesariamente tenga que una persona poner mano para poder recibir bendición, sanidad o bautismo con el Espíritu Santo, amén, pero es bíblico hacerlo. Entonces dice que en ese momento ponen sus manos, Pablo pone sus manos, y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Escuche esto. ¿Cómo? ¿Si no se supone que ya habían recibido el Espíritu Santo? Sí, recibieron el Espíritu Santo de regeneración, el Espíritu de regeneración. Ellos habían creído en Jesús para la salvación del alma. Eso es todo. Por eso dice, recuerde en la pregunta del versículo 2, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos dicen, no sabíamos nosotros. Solamente recibimos aquello que predicaba Juan, bautismo de arrepentimiento. Son bautizados y ahora entonces Pablo pone sus manos, ora por ellos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Se refiere a que ellos ahora son bautizados con el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Esto proclama que las lenguas son la evidencia física inicial que un creyente ha sido bautizado con el Espíritu Santo. A veces es acompañado, además de las lenguas, con la profecía, pero a veces no. Otros pasajes que leímos, el capítulo 2 de Hechos, después Hechos capítulo 8, versículo 17, Hechos 9, 17, Hechos 10, 46. Dice, y eran en todos como unos 12 hombres. Al parecer no habían mujeres en esa reunión, en ese momento, estos discípulos. Eran, dice, como unos 12. Pudieron haber sido 11 o pudieron haber sido 13. Amén. Pero como sea, todos ellos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo y la manifestación física inicial, hablaron en otras lenguas. Versículo 8, y entrando él, Pablo, dentro de la sinagoga hablaba libremente por espacio de 3 meses. Parece que él pasó suficiente tiempo aquí y el mayor tiempo lo pasó en la sinagoga enseñando, disputando y persuadiendo del reino de Dios. Había traído pruebas razonables de las Escrituras del Antiguo Testamento para demostrar que el reino de Dios, ¿no?, ha sido revelado en la persona del Señor Jesucristo
quien ascendió a la diestra de Dios Padre y que está sentado en el trono del Padre. Versículo 9, mas endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, apartándose Pablo de ellos, separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto tirano. Y esto fue por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Esto es lo que el Espíritu Santo quería que sucediera, que todos oyeran la palabra del Señor, ricos, pobres, de todas las clases sociales, hombres, mujeres, que se oiga la palabra del Señor. Y esa es la responsabilidad que tenemos, hermanos, que es ser fieles en la presentación del Evangelio. Ser fieles en la manera en la cual uno presenta el Evangelio, en el mensaje que uno está presentando. Buscando con todo cuidado de exaltar siempre el nombre del Señor Jesús y su obra redentora en la cruz del Calvario. Que no es acerca de nosotros, acerca de nuestros ministerios, sino que es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Que el Señor nos ayude, hermanos, nos ayude para que las personas puedan vernos a nosotros, pero no a nosotros, sino al Cristo que mora en nosotros por la persona del Espíritu Santo, que podamos nosotros simplemente señalar el camino. Estamos para indicar y decir, bueno, es por ahí, es Jesús. Él es. Yo conozco quién puede ayudarte, yo conozco quién puede salvarte, quién puede libertarte, quién puede sanarte. Es solamente Jesucristo de Nazaret, y indicar a las personas el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo el Señor. Que no es una institución, no es una denominación, no es una iglesia, no es un apóstol moderno, es solamente Jesucristo, es Él, el Salvador de nuestras almas. Gloria a Jesús. Vemos que aquí hay un endurecimiento del corazón, y el endurecimiento del corazón es producido por la incredulidad que hay allí. Ellos se rebelan en contra del Evangelio de Cristo y se apartan de Pablo, se separan de estos discípulos. Y aquí vemos que hay una ruptura con la sinagoga. Se cree que este lugar, esta escuela, que dice de un cierto tirano, es la sala de conferencias de un filósofo griego. Entonces salió de la sinagoga, ya no estaba disputando la sinagoga, ya no estaba persuadiendo, enseñando la sinagoga, sino que ahora se fue a este otro lugar, a una cierta escuela de un cierto tirano, de un filósofo griego. Y entonces está utilizando este espacio para predicar, para enseñar las Sagradas Escrituras, por un periodo de 3 años en Efeso, que en realidad fue el mayor tiempo que Pablo se haya quedado en un lugar para enseñar la palabra de Dios. Luego lo veremos más en el capítulo 20 de Hechos. Y ahí entonces se quedó, dice, por espacio de 2 años. Es posible que se refiera a muchas noches y a veces durante el día también. Él pasó en realidad un total de 3 años en Éfeso. Y todos los que dice habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Es decir, todo tipo de personas, significa que cada uno de los habitantes de estos lugares habían oído, pero sí que de todas las clases sociales habían tenido la oportunidad de oír el Evangelio del Señor Jesucristo. Y vemos que la predicación del Evangelio de Cristo Jesús da señales, da resultados, da evidencias. Las señales que seguirán, como Cristo dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo el Señor, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, hablarán en otras lenguas. ¿Quiénes? Los que creen. Tras la pausa vamos a leer entonces los milagros que son hechos por mano de Pablo. Gloria a Jesús.
3 crosses stood on Calvary's hill. It was crucifixion day. The time had come to pay sin's debt, and death was the only way. A hammer and a soldier's swing beat out redemption's sound, and from those hands that heal the sick, the blood came streaming down. And from precious veins, the sinner's unholy chains were broken by the blood. Those rusty nails that shook the gates of eternal hell and started crimson flood. And to one and to all who would heed this gospel call and waited liberty. And the truth, it remains and will never, never change. The blood still sets men free. There is no curse on old Golgotha like there was when he died. And the crowd has passed away that stood, watched him crucified. 2,000 years have come and gone since that day on Calvary. But the blood that flowed from God's own Son, it's still setting sinners free. And from precious veins, sinners' unholy chains were broken by the blood. Those rusty nails that shook the gates of eternal hell and started red crimson blood. And to one and to all who would ever heed that gospel call, there waited liberty. And the truth, it remains and will never, never change. The blood still sets me free. And the truth, it remains and will never, never change. And the blood still sets me free. Gloria a Dios. Me encanta esa alabanza.
La sangre de Cristo aún hace libre al hombre. Gloria al Señor. Veamos entonces estos milagros que se suceden por mano de Pablo. A partir del versículo 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. O sea, esto no es algo para ser tomado como una doctrina, como a veces se han hecho y se sigue haciendo en las campañas, se sigue haciendo en algunos ministerios, que dicen, bueno, a ver, pida usted su paño, su pañuelito, o ore por tal o cual objeto, en fin. Esto es la única vez que vemos esto en las Escrituras. Es aquí, en la que las personas llevaban alguna prenda, las personas llevaban el sudario, el delantal, algo, ¿no? De estos enfermos, y luego entonces Pablo oraba por estas cosas y se las colocaban a estos enfermos. No hay ninguna indicación en el texto que Pablo deliberadamente pidió estas cosas, o él haya dicho, traigan estas cosas que le pertenezcan a estos enfermos o a quien sea, ¿no? O a él mismo o a otros, y colóquenlas encima de los enfermos. Pero pudo haber sido que sí lo haya, pudo haber sido que sí. El texto no explica más cómo es que esto fue hecho realmente, pero como sea le colocaban a estas personas, ¿no? Estas telas, estos paños, y la persona era libertada o de demonios o eran sanadas, en fin. ¿Amén? Evidentemente colocaban la tela, el paño, sobre la persona y la persona recibía, sea sanidad o sea liberación. Pero otra vez, como les digo, no eran los pedazos de tela los que estaban obrando la sanidad. No era esto para ser tomado como un objeto de idolatría, de superstición, o poner la fe en estas cosas. Ahí está en lo que las personas, por ejemplo, las iglesias toman este pasaje y dicen, bueno, esto es una doctrina. Y entonces arrancan arbitrariamente un pasaje de las Escrituras y lo convierten en una enseñanza, en una doctrina en sí misma. Y este caso, hay casos de ciertas cosas que fueron hechas solamente una vez. Y la Biblia dice que sea concertado, ¿no?, por 2 o por 3 testigos, para que sea resuelto un asunto y decir, no, realmente esto sí es algo que debe ser hecho, o esto es algo que el Señor nos está indicando de alguna manera que puede ser llevado a cabo. Ahora, si esto lo hubiéramos visto varias veces en el libro de Hechos, es decir, y Pedro mandó algunos pañuelos o unos sudarios para colocar sobre aquellos enfermos y que fueran sanados, y entonces después vimos lo mismo 1, 2, 3 veces, pero sin embargo no fue así. Solamente fue esta vez que la Biblia lo relata, ¿no? Es el poder de Dios, no eran las telas. Ahora, estas telas, estos sudarios, delantales, lo que fueran, sino que eran utilizados como un punto de contacto con respecto a la fe. Pero lo que sanaba a la persona era el poder de Dios y la persona creyendo, amén, no creyendo en un paño, no creyendo en un pedazo de tela. Como están las iglesias que dicen, venga, traiga su botellita de agua que se la vamos a llenar con el agua del tratamiento allí en Brasil, la Iglesia Universal. Y dice, agua de tratamiento, venga, traiga su botella que se la llenamos con el agua esta. Y las personas no solamente que dan su dinero a estas cosas, sino que ponen su fe en estas cosas. Y la fe está puesta en el agua del tratamiento, en el paño, en esto o en aquello. Y si está en estas cosas puesta la fe, entonces automáticamente la fe es quitada de la cruz del Señor Jesucristo. O es lo que Cristo hizo en la cruz, o serán todas estas otras cosas. Luego dice en el versículo 13, y algunos de los judíos, exorcistas, vagabundos,
Habla de personas que practicaban la adivinación, la hechicería, que no eran de Dios. Eran enemigos de Dios, hijos del diablo. Dice, intentaron ellos de invocar el nombre del Señor Jesús sobre aquellos que tenían espíritus malos. Dice, bueno, mira, Pablo está ahí diciendo en el nombre de Jesús, y ellos veían, ellos estaban observando todas estas cosas que Pablo hacía, echando fuera demonios en el nombre del Señor Jesús, y dijeron, nosotros también vamos a incursionar en esto. Exorcistas, adivinos, magos, etcétera, brujos, ¿no? Ellos intentaron hacer lo mismo, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre aquellos que tenían espíritus malignos. Por lo visto, esta gente había oído a Pablo ministrar, lo habían observado orar por los enfermos, expulsar demonios, y dijeron, bueno, vamos a usar también. Dicen, mira, ¿cómo es que lo hizo? Y dijo, en el nombre de Jesús, y ahí salían. Bueno, vamos a hacerlo también nosotros. Vieron que el nombre de Jesús tenía un efecto poderoso. Pero no todos pueden usar el nombre de Jesús. Muchos puedan decir en el nombre de Jesús y no significa nada para ellos. Nada sucede. El nombre de Jesús es para usado de esta forma. Es para ser usado solamente por aquellos hijos de Dios, por aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, por aquellos que han nacido de nuevo, que tienen su fe en Cristo Jesús para la salvación del alma. Y aquellos que van a estar involucrados en la obra del ministerio, en cualquier parte, en cualquier área del ministerio, y más aún, echando fuera demonios. Tienes que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Ellos dijeron, vamos a probar a ver cómo nos funciona esta fórmula. Pensaron, esto será un conjuro, será alguna fórmula así sobrenatural. Vamos a ver cómo nos va. Y entonces ellos dijeron, os conjuro por Jesús, el que Pablo predica, dice. Y se les presentan estos hombres a estos demonios. Me imagino los demonios mirándolo y diciendo, ¿y esto de dónde salieron? ¿Y esto qué les pasa? Oh, hermanos, estos demonios hicieron un festín con estas personas. Se hicieron una fiesta con ellos ahí. Y el poder de Dios fue manifestado. De esta manera vemos que estos eran unos judíos, eran exorcistas y eran judíos. Ellos se dedicaban a hacer esto. Ellos intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre aquellos con espíritus malignos y decían así, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. O sea que, vean que estos eran el jefe de los sacerdotes, unos 7 hijos del tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, dice. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Tremendo es esto, ¿eh? Vean cómo los espíritus de demonios saben reconocer quiénes son los verdaderos hijos de Dios llenos del Espíritu Santo. O sea, nosotros no reconocemos a ustedes como ustedes no tienen poder para hacer con nosotros nada de lo que están diciendo. Esas fórmulas no funcionan con nosotros, esos conjuros no tienen poder sobre nosotros. Y cualquiera diría, bueno, pero si igual dijo Cristo, igual dijo en el nombre de Jesús, dijo igual. Pero solamente aquellos lavados. O sea, el poder del nombre de Cristo Jesús, el nombre de Cristo tiene poder, todo poder. Pero no puede cualquiera decir en el nombre de Jesús y esperar que algo suceda. Son aquellos que han sido lavados por la preciosa sangre de Cristo Jesús y el poder del Espíritu Santo reside en la vida de ese creyente.
que dice en el nombre de Jesús, por la fe en Cristo, por la fe en lo que Él hizo en la cruz, que esos espíritus malignos puedan obedecer y dejar esos cuerpos y dejar esas vidas. Es en el nombre de Jesús. Estas personas no creían en Jesús, estas personas eran enemigos de Dios. Simplemente dijeron, vamos a experimentar y también vamos a hacer lo mismo. Estos eran 7 hijos de un tal Esceva, era, jefe de los sacerdotes que hacían esto, una vergüenza. Y respondiendo el espíritu malo, repito, dice, a Jesús conozco. ¿Conocen los espíritus de demonio a Jesús? Sí lo conocen, ahí tienen. Conocen a Jesús, creen en Jesús, pero tiemblan. Dice, y sé quién es Pablo. Vean esto, a Jesús conozco. Pablo también sabemos quién es. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Hay muchos demonios que están hablando de esto mismo. Le preguntan a muchos que están en las iglesias, ¿vosotros quiénes sois? Ustedes no tienen autoridad sobre nosotros, cuando en realidad a todo creyente tiene autoridad sobre los espíritus de demonios. Pero ¿cómo es posible que muchos creyentes no tienen autoridad ninguna sobre espíritus de demonios? Es porque los espíritus de demonios no los reconocen como verdaderos hijos de Dios. Son religiosos tal vez, supersticiosos, místicos. Crean en algún pasaje de la Biblia, canten un himno de vez en cuando, hagan alguna oración, pero no han nacido de nuevo, no han sido lavados por la sangre del Cordero. Por lo tanto, no hay poder allí. Los espíritus de demonios no les reconocen. Dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, que los 7, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces el espíritu malo que estaba en este hombre atacó, o sea, el endemoniado saltó encima de los 7, los desnudó, les rasgó la ropa y los lastimó. Vean esto. Esto fue una demostración del poder de Dios, diría. ¿Y qué fue? Esto fue una manifestación poderosísima del Espíritu Santo. Para que se aprenda, para que se entienda de que el nombre de Cristo Jesús no es para cualquiera usar o mal usar o abusar. No. Merece respeto, merece consideración, merece temor, merece honra. Es el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Quedaron desnudos y heridos. Y dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Este fue el motivo que el nombre de Jesús sea magnificado. E infundir temor de Dios, respeto. Oh, el Señor, Él es poderoso por encima de todos los dioses. Él es poderoso por encima de todo espíritu de demonio, por encima de todo poder. No hay otro más poderoso que Él. Él es, gloria sea el nombre del Señor, el hombre fuerte, el más fuerte es el Señor Jesucristo. El que entró y saqueó la casa de Satanás, el enemigo de nuestras almas. Y este era el propósito, hermanos, que muchos creyeran. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Es decir, venían ellos y decían, sí, yo me arrepiento de mis pecados, he hecho esto. Y venían confesando sus pecados delante del Señor. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, dijeron, ¿y nosotros practicamos la magia también? ¿Somos hechiceros también? ¿Estamos metidos en el espiritismo y en todo esto? Y cuando vieron esto y supieron de esto, dijeron, aquello que nosotros estamos haciendo y aquello que nosotros servimos no tiene poder ninguno. Hay un poder mayor, y a ese poder mayor es al cual yo quiero servir. Por eso dice asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata.
Así como hoy en día la gente gasta millones de dólares, millones y millones, en comprar, en adquirir todo tipo de materiales que no tienen nada que ver con el Evangelio. Nada. Se puede decir que es místico, se puede decir que es religioso, se puede decir que son libros espirituales, pero que no tienen nada que ver con el Evangelio y están más cercanos a la hechicería y a la brujería y al espiritismo que a ninguna otra cosa. Y sin embargo, hay millones de creyentes que gastan su dinero todos los días en este tipo de materiales. Fíjense, las personas dijeron, todos estos artefactos, todas estas cosas que nosotros adoramos, libros, etcétera, etcétera, no nos sirven para nada. Es solamente Jesucristo y este crucificado. Sea a Dios toda la gloria y toda la honra. Si sucediera hoy lo que sucedió aquí en Éfeso, que las personas se dieron cuenta que todas estas materiales que ellos habían adquirido no servían absolutamente para nada y nada habían aprendido. Ellos pudieron ver la demostración del poder de Dios aquí en esta ciudad y grandes cosas sucedieron. Dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, lo cual siempre fue la intención del Espíritu Santo. Queridos hermanos, les doy gracias por oír. No se olviden que esta noche tenemos culto aquí en el Centro Cristiano, así que los esperamos a todos para adorar juntos el nombre del Señor Jesús. Que el Señor les continúe bendiciendo. Lluvia de Dios, refresca mi sed, fluye dentro de mí y límpiame. Lluvia de Dios, renuévame hoy. Ríos de agua viva quiero sentir. Yo te quiero adorar en libertad, levantando mis manos a ti. Yo me quiero postrar en tu santidad y quedarme por siempre allí. Lluvia de Dios,